Muchas gracias. Indudablemente, para la integración de las mesas directivas de casilla, este instituto despliega un gran esfuerzo. Estoy cierto que todo este proceso establecido en la ley para poder llegar a la integración de las mesas directivas de casilla requiere dedicación, requiere talento, paciencia. Así es que por supuesto tiene que valorarse y reconocerse este esfuerzo. Sin embargo, también tenemos la obligación de ser objetivos de lo que ha venido sucediendo. En el año 2012, los ciudadanos tomados de la fila para integrar las mesas directivas de casilla correspondió al 3%, 17,000 ciudadanos. En el año 2015, ese 3% se convirtió en un 7%, un poco más del 7%. Representaron 57,000 ciudadanos, 40,000 más. Y esto nos obliga a varias reflexiones, a varias preguntas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está originando que este porcentaje de ciudadanos, hablando de porcentaje, no ya de números, sino de porcentajes, qué es lo que está haciendo que este porcentaje de ciudadanos que integran las mesas directivas de casilla hayan dejado de asistir a una responsabilidad que se supone que finalmente habían aceptado, puesto que se supone que tomaron los cursos de capacitación y se supone que dieron su anuencia, que aceptaron? Es decir, algo sucedió ahí, un incremento de más de 4 puntos porcentuales, pues es un incremento que no puede ser minusvalorado. Es decir, tiene que irse a las causas. ¿Hubo en el proceso alguna etapa que falló? Algunos de los capacitadores, de los notificadores no hicieron de manera adecuada su trabajo, falsearon información, hubo un adecuado seguimiento, una adecuada supervisión. También caben otras posibilidades, como en qué términos está la cultura ciudadana en materia política, el valor que tenemos hacia la democracia, qué esfuerzo estamos haciendo para que los mexicanos tengamos una cultura cívica y una cultura democrática de raíces más profunda, en el que se aprecie como una obligación que vale la pena, una obligación que importa el acudir como funcionario de casilla. A lo mejor también ahí traemos algunos problemas. El tema es que no puede ser ignorado que en este proceso electoral 57,000 funcionarios de casilla, el 7.57%, fueron tomados de la fila. Hay que ir a las causas que están propiciando esto. Y probablemente también habrá que revisar el diseño del proceso para la integración de las mesas directivas de casilla. Insacular al 13% del padrón, ¿sirve? ¿Es posible supervisar que el 13% del padrón recibió de manera oportuna sus notificaciones? ¿O deberíamos de ir a universos más pequeños en el que en efecto podamos estar dándole seguimiento a estas notificaciones y realmente revisar el compromiso y la disposición de los ciudadanos para asumir esta responsabilidad? En fin, me parece que estos cuestionamientos deben de ser respondidos, y creo yo
que bien valdría la pena que a este informe se le hiciera un añadido, fuera complementado con estas preguntas, con estas dudas que hoy están precisamente gravitando en esta mesa. Gracias.